un placer y una satisfacción reunirme de nuevo con tantos colegas y amigos del sector del derecho de la energía y la regulación para celebrar algo verdaderamente gratificante, que es el primer seminario ibérico no dominio das asociaciones de derecho da energía. Y realmente yo creo que ese es un hito muy relevante. Inevitablemente me alcanza el recuerdo de la etapa de formación del mercado ibérico a principios de los 2000 y el convenio de Santiago de Compostela y el papel determinante que las comisiones reguladoras de España y Portugal jugaron en aquel proceso de creación jurídica y regulatoria de nuestro común espacio como parte del mercado interior de la energía. Os doy por consiguiente, en nombre de los organizadores de la Asociación Portuguesa de Derecho de la Energía y de la Asociación Española de FELA, también del Colegio de Abogados de Madrid, que ha querido sumarse a esta iniciativa, la más cordial bienvenida a todos. Sé que hay muchos colegas relevantes, antiguos reguladores, expertos en el sector, no solo de España y Portugal, sino de otros lugares y rincones de Europa, y también nos acompaña el profesor Olivares en representación de ASIDE, la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Energía, con la que realizamos muchos trabajos en común. La Unión Europea, como todos sabemos, incluso en estos momentos difíciles e inciertos, está en la vanguardia de la transición energética. Y desde el Clean Energy Package, hace ya no tan poco, 2018-2019, ojo que estamos ya avanzando en completar un mandato, creo que en cierto modo nos ha permitido preconstituir el salto del mercado interior de la energía a un mercado interior de la energía y clima. Y nos adentramos en nuevas actividades, como por ejemplo el almacenamiento eléctrico y sujetos, es decir, los nuevos actores empresariales, comerciales del sistema, y entre ellos, naturalmente, uno de los más destacados son las denominadas comunidades energéticas, comunidades solares, comunidades verdes, comunidades locales, cualesquiera que, de acuerdo con las normas que decidamos acoger, podamos describirlos, pero en nada desnaturalizan, sino que enriquecen el significado de este nuevo sujeto tan importante del sistema eléctrico para su descarbonización y para su nuevo modelo de funcionamiento. La reforma de la transición energética tiene ese fin, finalmente, el ordenar jurídicamente las nuevas actividades y disponer la condición de participación de los sujetos para la nueva organización industrial del sector. Los grandes temas serán, pues, la proximidad al consumidor o con el consumidor, la flexibilidad del sistema, los nuevos servicios energéticos y digitales, los mercados locales con nuevos incentivos. Para hablar y para analizar estas cuestiones, hoy hemos reunido a un grupo muy destacado de expertos, juristas, que repasarán estas cuestiones. 4 ponentes, con 2 moderadores también muy buenos conocedores de esta materia, van a enriquecer seguro el debate que vamos a tener esta mañana. Yo no quiero consumir más tiempo y ya los moderadores harán las presentaciones de los ponentes, que en todo caso, estoy seguro, la audiencia que participa en este seminario lo conoce muy bien. Solo me cabe presentar al presidente de la Asociación Portuguesa del Derecho de la Energía, ABDEN, mi querido amigo y muy ilustre jurista, José Luis de la Cruz Vilasa. No necesita mucha presentación para quien conozca el derecho europeo en profundidad, y no solo el derecho portugués y el derecho de nuestra comunidad iberoamericana. José Luis Vilasa es un extraordinario jurista, una de las figuras más relevantes del derecho de la energía en Europa en los últimos 30 años. Ha sido el primer presidente del Tribunal de Justicia de primera instancia en un momento seminal, institucional europeo, y magistrado de la Corte de Justicia. Hoy desarrolla su tarea profesional como académico y como jurista, sus tareas también privadas profesionales de gran relieve.
Para mí es un placer de nuevo saludarle, darle la bienvenida, decirle que este seminario lo hacemos hoy virtual, pero confiando que dentro de muy poco lo hagamos físico y podamos al final el mismo ofrecer tal vez una copa de vino ibérico. Dejémoslo ahí. José Luis, querido amigo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, querido Vicente. Claro, el reto está aceptado. Vamos a verlo ahora aquí en Lisboa. La regla de la alternancia. Caríssimo presidente da AEDEN, da Associação Espanhola do Direito à Energia, e da FLA, querido amigo Vicente Pachibor, caras amigas e caros amigos, muy buenos días a todos también, muy buen día a todos. Como hace parte de nuestras reglas para estas conferencias, que cada uno habla en su lengua materna. Y van a permitirme, pido perdón, van a permitirme que diga algunas palabras en portugués. Tentaré usar mi mejor portugués para hacerme comprender completamente. São duas palavras apenas para saudar todos os presentes e, muito em especial, para agradecer à AEDEN e ao seu presidente, querido Vicente, pela organização desta conferência, que dá o sinal de partida para uma série de encontros anuais alternados entre as nossas associações. Nesse sentido, acho que posso falar de um marco histórico. Vicente lo ha subrayado já. Posso falar de um marco histórico nas relações entre as duas associações e no desenvolvimento da energia, do direito à energia em Espanha e em Portugal. O vosso dinamismo, caro Vicente, é um estímulo para todos nós e posso garantir que a APDEN tudo fará para contribuir, por sua parte, para a continuidade, eu ia mesmo dizer perenidade, mas não quero parecer demasiado pomposo, destes encontros que servem para debater e esclarecer questões de atualidade e interesse geral neste mundo cada vez mais complexo do direito à energia, mas ao mesmo tempo também para celebrar, como já se intuiu, e reforçar a amizade e a cooperação ibérica através das nossas associações. Os tempos que vivemos, já se referiu, são duros e difíceis, e as pressões sobre as políticas energéticas da União Europeia e dos seus Estados-membros é resultado, primeiro, de 2 anos de pandemia e depois de uma guerra lançada contra um grande país vizinho que quer fazer parte da União, constituem desafios imensos nos planos económico, político, social e jurídico, cuja dimensão ainda está para ser medida em toda a sua plenitude, mas que temos inquestionavelmente de vencer. Transformar dificuldades e obstáculos em desafios motivadores, eis a tarefa que se nos impõe hoje em dia no caminho da transição para um mundo de energia mais limpa e uma economia mais sustentada. Os juristas, e em especial os especialistas em direito à energia, estão aqui para aceitar esse desafio. As comunidades energéticas constituem uma das respostas aos problemas da transição verde e sustentada. A APDEN, aliás, já lhes consagrou uma das suas Energy Talks mensais. Agora é a altura de levar o tema à dimensão ibérica e, quando oportuno, juntamente com outros temas, ao plano europeu no quadro da FLA. Aqui o nosso presidente da FLA, que é o garante de que tal vai acontecer. E eu, em nome da APDEN, tenho muito orgulho em ver a nossa associação portuguesa envolvida neste mano a mano peninsular, juntamente com a AEDEN, sua associação irmã, e mais ainda com a participação da ACIDE, a Associação Interamericana de Direito à Energia, através do professor Alberto Olivares. Agradeço, por minha parte, aos distintos especialistas que aceitaram participar como oradores ou moderadores nestes debates, ou como intervenientes, pela componente portuguesa da nossa Aliança Peninsular,
são as minhas colegas de direção da APDEM, Ivone Rocha e Wanda Cascão, e a doutora Margarida Ramírez Ramos, quem assumiu o desafio. Quero agradecer al presidente Vicente López Ibor, gran figura y personalidad europea e internacional en el ámbito del derecho de la energía, y no solo, y gran amigo, el privilegio que nos da de acogernos en esta conferencia. A todos, muito obrigado e os votos de uma excelente conferencia. Muito obrigado, muchísimas gracias, muy querido José Luis. Y cedemos por tus palabras, como siempre, tan profundas y estratégicas con esa perspectiva. Y haremos lo que has dicho. Iremos alternando las dos asociaciones hermanas ibéricas, estas reuniones con carácter anual. Y damos comienzo a la primera mesa redonda y con ello cedo la palabra al profesor doctor Alberto Olivares, profesor de la Universidad de La Rioja y una de las personas que participa más activamente en el ámbito de las relaciones entre nuestras asociaciones y la Asociación Latinoamericana del Derecho de la Energía Iberoamericana, que la verdad cumple también una tarea muy dinámica de promoción, de estudio, de análisis y de interpretación del nuevo derecho de la energía. Alberto, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Agradezco la invitación a la Asociación Española de Derecho de la Energía y a la Asociación Portuguesa de Derecho de la Energía por esta interesante invitación, insisto, a moderar una mesa denominada Aspectos regulatorios de los recursos energéticos distribuidos. La transición energética está dando lugar a una verdadera transformación del modelo energético de los países, pero también a nivel global. Uno de los aspectos centrales de esta transición es el nuevo rol activo que asume el consumidor, que comienza a adoptar decisiones relevantes en el consumo, pero también generando parte de esa electricidad que consume. Otro aspecto relevante en la transformación que está teniendo el modelo energético es la descentralización de la gestión energética. En este contexto, el acompañamiento normativo, el acompañamiento regulatorio a este proceso de transformación del sector es uno de los más importantes desafíos que se presentan a la transición energética que nos dirigirá a la neutralidad climática en 2050. Por ello, las dos exposiciones que integran esta mesa son tan pertinentes. En primer lugar, intervendrá Daniel Pérez Rodríguez con su presentación Autoconsumo y almacenamiento de energía eléctrica. Daniel es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Derecho Europeo por el Colegio de Europa de Brujas. Es director del área legal de la comercializadora Holaluz. Además es patrono de la Fundación Renovables y vicepresidente de la Unión Española Fotovoltaica. Daniel, buenos días, tiene la palabra. Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias, Vicente e Ignacio, por la amable invitación. Es un placer para mí estar aquí y celebro además que hayáis apostado por gente joven para esta ponencia, que no es habitual, y por lo tanto mi más sincera enhorabuena y agradecimiento. No es fácil explicar en 10 minutos el marco regulatorio del autoconsumo en España, no es nada fácil, pero vamos a intentar al menos dar algunas pinceladas de la situación regulatoria y luego, en todo caso, en el turno de preguntas e intervenciones, pues será un placer poder contestar a lo que se quede pendiente, ¿no? En España, en el autoconsumo, podemos decir que desde el Real Decreto Ley 15/2018 hemos tenido un cambio radical en la regulación. Hemos pasado de una regulación desincentivadora del autoconsumo con el famoso impuesto al sol, que en realidad no era un impuesto ni era al sol, sino que eran dos, y era un cargo en realidad, y era transitorio y era a todas las tecnologías, pero se bautizó así como impuesto al sol. Y desde entonces sí que ha habido una cierta mejora en la regulación. Por desgracia todavía no estamos al nivel de nuestros hermanos portugueses, pero sí que hemos ido mejorando poco a poco en muchos ámbitos, ¿no? Entonces me gustaría centrarme en dos de ellos. Uno, que es todo lo relacionado con los trámites previos, la intervención jurídica previa a la instalación, y luego todo lo que es la regulación posterior a la instalación, más centrada en la gestión de esa energía una vez que ya se ha instalado. En cuanto a la preinstalación, que al final es la decisión
clave para que el cliente pueda comprar esa instalación y por lo tanto tengamos autoconsumo, recordando que en España todavía, a pesar de que estamos avanzando, estamos muy retrasados en autoconsumo, lo que debería hacer, o que lo que pretende hacer la regulación es incentivar que esta práctica, que el autoconsumo, por las ventajas obvias que tiene en cuanto a descarbonización, en cuanto a reducción de pérdidas, en cuanto a ahorro para el cliente, pues que se incentive, ¿no?, el autoconsumo. Para incentivar el autoconsumo, la estrategia que se ha ido haciendo primero de todo es ir removiendo algunas de las barreras que existían a la hora de tramitar esta instalación, ¿no? Pensad que antes del 2018 en España para poder disfrutar de esa energía podían pasar hasta 6 meses, ¿no?, una vez ya tenías la instalación. Yo siempre digo que es como si a alguien se compra o le regalan el nuevo modelo del iPhone o del iPad que con tantas ganas ha esperado y ahora le dice, bueno, muy bien, aquí lo tienes, pero para abrir la caja tienes que esperar 6 meses a que alguien te dé el permiso para poder abrirla, ¿no? Y claro, pues esto era un poco parecido y ahora pues sí que es verdad que se han rebajado esos requisitos. Por destacar 3, en cuanto a la distribuidora, todas las instalaciones de menos de 15 kilovatios no requieren ningún tipo de autorización de acceso y conexión, y todas las instalaciones que tengan un dispositivo de vertido cero tampoco, ya independientemente del tamaño. Es una pena el vertido cero, es una pena porque cuando nos encontramos industrias y escuelas o centros cuyo consumo pues a lo mejor en fin de semana o en verano no tienen, y con el vertido cero se pierde, ¿no? Pero bueno, en todo caso la normativa española es así y por lo tanto en vertido cero en ningún caso hace falta el trámite de acceso y conexión y en menos de 15 kilovatios incluso convertido tampoco, ¿no? Con lo cual uno de los trámites principales, que es la distribuidora, pues queda bastante rebajado. Y además, en el caso de instalaciones de menor tamaño, se elimina el requisito de tener un contrato de servicios auxiliares para el consumo de la propia instalación. En cuanto a comunidades autónomas, que sería el otro de los trámites principales, porque a nivel de Estado central hay poco trámite, ¿no?, para autoconsumidores, sobre todo distribuidora, comunidad autónoma y ayuntamiento. En las comunidades autónomas lo que se ha hecho es que sí que se ha establecido un registro de autoconsumo, pero este registro tiene una inscripción, sobre todo en instalaciones pequeñas, de oficio, con lo cual es un registro más declarativo que no impide empezar a funcionar a la instalación, ¿no? Y finalmente, el trámite más relevante, que es el trámite de los ayuntamientos, hasta ahora en España funcionaba por licencia de obras, es decir, que requería de una autorización expresa del ayuntamiento para poder empezar a construir. Y ahora en 15 de las 17 comunidades autónomas pues ya no es necesaria esta licencia de obras y simplemente va o por declaración responsable o por comunicación previa, con lo cual ahora ya se puede instalar, siempre y cuando se cumpla con la normativa y presentando el pertinente expediente, se puede instalar pues de forma prácticamente inmediata, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos pasado de instalar en casi 180 días a instalar en menos de 40. Pues eso es porque ha habido una serie de trámites que se han ido eliminando y eso permite pues acelerar la instalación y por lo tanto incentivar este tipo de prácticas, ¿no? Hay que decir también que no todo es maravilloso en cuanto al mundo municipal. Nos hemos encontrado requisitos de todo tipo, de carreteras, de costas, de ríos, autorizaciones de residuos incluso para instalaciones pequeñas, ¿eh? Estamos hablando de instalaciones de 5 kilovatios que te pidan elaborar un plan de residuos. Hay algunos ayuntamientos especialmente a la cola, y destacaría uno por poco conocido quizás como el Ayuntamiento de Valencia, que a pesar de que se realizan anuncios muy a favor del autoconsumo, luego yo diría que es el peor ayuntamiento de España a la hora de tramitar ahora mismo, el Ayuntamiento de Valencia. Y quitando algunos ayuntamientos de este tipo, pues en general se puede decir que en la mayoría de instalaciones pues la tramitación con los ayuntamientos es buena y se apuesta por el autoconsumo, ¿no? La semana pasada el IDAE, que es nuestro Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, publicó una guía además donde le dice a los ayuntamientos un poco le da unos consejos sobre de qué manera pues se puede incentivar el autoconsumo, no solo con la parte esta de administrativa que yo decía, sino también pues con otras cuestiones como podrían ser las fiscales o la tramitación electrónica y otra serie de cosas. Es una guía que esperemos que la mayoría de municipios lean y sigan, ¿no? y le hagan caso. Y otras dos cosas que se han hecho para favorecer las instalaciones, ya por acabar este punto de preinstalación, sería, por un lado, en relación con las comunidades de propietarios, se han rebajado y clarificado el régimen de mayorías necesario para poder poner una instalación de autoconsumo en ciudades, que al final, aunque siempre se suele asociar más el autoconsumo a lo unifamiliar, pues también es muy relevante que las ciudades realicen su aportación y que se pueda en las comunidades de vecinos de forma clara
tramitar este tipo de instalaciones, pues ya ha quedado bastante aclarado, al menos en lo que concierne al régimen común español. Luego hay regiones que tienen otro régimen y que esto no necesariamente es de aplicación, pero por lo menos en el régimen común ya está clarificado. Y luego, además de todo esto, en España pues hay sustanciales ayudas económicas para instalar este tipo de autoconsumos, ¿no? En el caso de empresas son ayudas entre el 15 y el 35% en función del tamaño de la empresa. Y en el caso de particulares es una ayuda fija por kilovatio, pero si trasladamos esto al precio de instalación, pues estamos hablando de que más o menos se paga entre el 40 y el 50% de la instalación con fondos Next Generation ahora mismo para cualquier solicitud realizada antes de finales del año que viene. Con lo cual, por esta parte de preinstalación podemos decir que entre las barreras que se han ido eliminando, aunque como digo algunas quedan, pero se han ido eliminando las principales barreras y además hay ayudas económicas, pues bueno, el régimen jurídico podríamos decir que es bastante favorecedor del autoconsumo en términos globales y por esa parte pues creo que España pues está ya ahora a la altura del resto de países europeos, ¿no? Quizás donde hay más trabajo que hacer es en la otra parte, que sería la post-instalación, porque aquí sí que todavía nos encontramos con grandes problemas, grandes retos, de los cuales querría destacar 3. El primero es el que se refiere a la compensación simplificada de la energía de los excedentes. Esto es un régimen que ha previsto España para instalaciones más pequeñas. No es balance neto, pero sí que lo que les dicen es, bueno, para evitar toda una serie de tramitaciones de darte de alta de IVA y demás, lo que hago es que te compenso la energía excedentaria con el valor de la parte no regulada de tu energía, ¿no? Esto que puede tener sentido, en la práctica está siendo un calvario, porque también la CNMC no desarrolló como debía hasta hace muy poquito todo el intercambio de ficheros y la manera de hacer este tipo de tramitaciones. Y estamos hablando que todavía se tarda 6 meses en obtener la compensación simplificada en España, ¿no? De media. Entonces esto todavía está siendo un punto de dolor que están sufriendo los autoconsumidores que habría que valorar cambiar, ¿no? Después, en cuanto al autoconsumo colectivo a través de la red, bueno, aquí en España se establece un límite de 500 metros para baja tensión bueno, ahora ya también en alta, ¿no? Hablando de las instalaciones que hacemos nosotros, que son las pequeñas, 500 metros en baja tensión para hacer autoconsumo a través de la red. Y yo aquí, pues, bueno, no hace falta ser la excepción ibérica dentro de Iberia, ¿no? Sino que yo creo que habría que copiar a nuestros vecinos y por lo tanto pasar a ese régimen magnífico que tenéis en Portugal de 2, 4, 10 y hasta 20 kilómetros. Igual también que en Francia y en otros países los 500 metros se están quedando cortos. Estamos viendo que en la práctica normalmente quien tiene un tejado a 500 metros suele tener gente también con tejados, con lo cual no vas a querer compartir con alguien a 500 metros porque ese también va a tener otro tejado. Entonces la gracia aquí es juntar zonas con tejados, la residencia de zonas unifamiliares con zonas de bloques de pisos, y normalmente en 500 metros es difícil, ¿no? Por lo tanto habría que ampliar sin duda esos 500 metros y es inexplicable que no se haya hecho ya. Y por último, aparte de la compensación simplificada y los 500 metros, otro reto que tenemos es los coeficientes de reparto en el autoconsumo colectivo. Y aquí, hace ya casi un año, en julio del año pasado, la CNMC ya le dijo al gobierno, oye, muy bien que tenemos coeficientes estáticos, pero hay que ir a los coeficientes dinámicos. No sé por qué me da que no vamos a llegar a los coeficientes dinámicos, porque veo que es imposible que en julio de este año estén aprobados. Pero ya no solo es los coeficientes dinámicos, sino que yo iría más allá y reivindicaría derecho a compartir los excedentes. Ahora mismo en España, tal como está planteado, es cuota de producción de la instalación y cada uno de los participantes en ese autoconsumo colectivo tiene su cuota, ¿no? Ya sea el autoconsumidor que tiene la instalación en su tejado o ya sea cualquier otro que está, en este caso, a 500 metros, ¿no? Yo lo que creo que debería reivindicarse es ese derecho de que la persona que tiene la instalación en su tejado no tenga que compartir la energía en general, sino solo la energía excedentaria, ¿no? Así eliminaríamos el contador de generación, que es ahora mismo otro punto de dolor porque no hay, entonces no se pueden instalar porque no hay stock, sobre todo en la zona de esa distribución no hay stock de contadores de generación, con lo cual no se puede instalar y sería necesario que se pudiera compartir
los excedentes, que es lo interesante, ¿no? Yo tengo mi instalación, en mi tejado, yo utilizo todo lo que pueda esa instalación y lo que me sobre es lo que reparto por cuotas dinámicas idealmente entre los vecinos. Ahora mismo no está planteado así, creo que esto incentivaría mucho el autoconsumo colectivo. Ahora vengo de Múnich, esta semana he estado en Intersolar allí y llama mucho la atención que allí todos los tejados están 100% ocupados. No hay, como en España, que se tiende a ocupar el 25, el 30, el 40% del tejado, sino que se ocupa el 100%, ¿no? Eso es por un sistema de feed-in tariff y también por facilidades a la hora de compartir esa energía, ¿no? Creo que esto es importante porque en España tenemos ya, empieza a salir, y en Portugal me parece que también lo tenéis, un conflicto territorial entre movimientos que sostienen que la transición energética ocupa mucho espacio sobre el terreno, y creo que maximizar el uso de los tejados, justamente haciendo instalaciones no de 2-3 kilovatios, sino si se puede hacerlas de 10, pues reduce el uso del espacio del territorio, por lo tanto reduce la conflictividad, ¿no? Con lo cual tendríamos que intentar pensar bien, y espero que la Comisión Europea la semana que viene diga algo sobre esto, pues cómo sobredimensionar o cómo utilizar mejor nuestros tejados por el interés general, ¿no? A nivel micro siempre va a ser mejor hacer una instalación pequeña y hacer un 100% de autoconsumo, pero a nivel macro, a nivel de país, siempre va a ser mejor tener instalaciones más grandes y aprovechar todo el terreno, porque además una vez que mandas el instalador allí, ya te da igual poner 10 placas que poner 20, ¿no? El coste es prácticamente el mismo en cuanto a la mano de obra. Para no extenderme mucho más, y porque también tenía el apellido y almacenamiento puesto en el título de la ponencia, el almacenamiento, poco que añadir, ¿no? La regulación en el almacenamiento es escueta. Con las legalizaciones no se están identificando grandes problemas en cuanto al almacenamiento. No es más difícil tramitar una instalación con baterías que sin baterías en España. Es raro ver standalone, pero en cuanto a batería asociada a solar, es bastante frecuente que se tramite igual. Hay subvenciones también de Next Generation. Yo creo que lo que tendríamos que trabajar con el almacenamiento, y Vicente estará de acuerdo con el producto tan magnífico que tiene Ampere, pues es la parte del post, ¿no? ¿Qué hacemos con el almacenamiento, ¿no? Ahora mismo con el almacenamiento puedes hacer arbitraje, ya sea de peajes y cargos o ya sea de precio MIE, pero tendríamos que darle una vuelta más. No es fácil, pero tenemos que darle una vuelta más a cómo el almacenamiento puede participar, pues, en servicios de balance para garantizar una rentabilidad, ¿no? Porque si no, jugar arbitraje está muy bien ahora que hay una canibalización alta y que hay mucho diferencial de precio, pero en el momento que empezamos a meter el almacenamiento y esa diferencia de precio vaya reduciéndose justamente por los primeros almacenamientos, pues no tendrá más sentido poner almacenamiento, ¿no? Y creo que sí que hay que dar señales a medio y largo plazo para incentivar el almacenamiento. Esto también lo decía en el informe de Acer, que se presentó hace 2 semanas, que el almacenamiento va a jugar un rol clave aquí. Sí que Acer apostaba más por almacenamiento a gran escala que a pequeña, pero yo creo que hay que combinar tanto el almacenamiento a gran escala como también el pequeña escala, que es mucho más distribuido, diversificado y que también puede tener un rol, sobre todo a nivel de mercados locales de energía. Con lo cual, por concluir, España ha avanzado en la regulación del autoconsumo, hemos mejorado, pero todavía hay algunas cuestiones que convendría desarrollar más, y para ello, pues la solución no es inventar nada, sino copiar a nuestros vecinos portugueses. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Ahí es el turno de Ivonne Rocha, quien presentará su estudio Agregación de Recursos Energéticos Distribuidos. Ivonne es partner del despacho Telles Abogados, donde es responsable del área de Medio Ambiente, Energía y Recursos Naturales. Además, es presidenta del Consejo Fiscal de la Asociación Portuguesa del Vehículo Eléctrico, miembro del Consejo de Administración de la Plataforma de Crecimiento Sostenible, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Portuguesa de Asociaciones de Derecho a la Energía, y también es socia fundadora y vicepresidenta de la Asociación Portuguesa del Derecho a la Energía. Ivonne, muchas gracias. Muchas gracias y buenos días a todos. Enhorabuena, Vicente, que se ha hecho nuestro encuentro ibérico, recordando lo importante momento que vivimos por lo precio de energía y por lo acuerdo que recientemente España y Portugal han logrado obtener por lo precio del gas, que es también un buen ejemplo de que la cooperación entre los dos es importante. Entonces, nuestras asociaciones
pienso que tienen el deber de hacer estos encuentros más regulares. Bueno, que lo próximo seja con brinde con vinho portugués en Lisboa o Porto. Bueno, me voy a pedir perdón, pero voy a hacer mi intervención en portugués porque me temo que hablo mal. Cuando empiezo a hablar de temas jurídicos queda más difícil mantener el español. E então vou passar a falar português. Tenho a vida facilitada porque o orador me antecedeu, fez um bom resumo e, portanto, iria falar daquilo que é ou pode ser diferente em Portugal. Eu estou a tentar compartilhar o ecrã, não sei se estou a conseguir fazê-lo. Para mim esta é a parte mais difícil. Acho que está partilhado, certo? Pronto. Sim. Muito bem. Ok. Nós, em Portugal, começamos o ano com uma grande transformação legislativa ao nível da energia. O nosso legislador resolveu colocar num único diploma legal, que foi publicado a 14 de janeiro, todo o sistema elétrico nacional. E, portanto, passamos a ter regulada o armazenamento, a produção, a transmissão, a comercialização, a distribuição, a hibridização, enfim, tudo o que tem que ver com o sistema elétrico nacional, incluindo as concessões de rede e distribuição, onde se inclui também a produção descentralizada e o autoconsumo. Eu diria mesmo que a única coisa que está de fora do sistema energético nacional, e seguindo aquilo que a separação que as diretivas comunitárias o fazem, é a eficiência energética. Essa sim está autonomizada em um diploma próprio sobre ela. E, portanto, tudo o que é energia foi, para o bem ou para o mal, concentrado num único diploma. Foi um diploma extenso e, neste momento, estamos a viver aquele terrível momento jurídico de aplicação imediata a processos pendentes de licenciamento e que estão na fase de desenvolvimento. Efetivamente, e nada mais oportuno do que falar de produção descentralizada, porque desde a aprovação do pacote de inverno, o prosumer é efetivamente a novidade, a aposta e aquilo que vai provocar a mudança em termos do sistema energético europeu e nacional. Desde logo porque, mais do que um novo player, ele pode dispensar ou pode minimizar o impacto de outros players, e porque nos parece que é essencial que não haja perda de energia no transporte e quanto mais próxima for a produção do consumo, menos custos de sistema ela comporta e torna mais eficiente o próprio consumo. A verdade é que não é fácil passar de um sistema de grande produção centralizado para um sistema de pequena e média produção completamente descentralizado. E penso que todos os constrangimentos que o ordenamento espanhol tem, todos os constrangimentos que o ordenamento português tem e todos os constrangimentos que se possam ocorrer advêm desta necessária adaptação entre um histórico centralizado
para um histórico, para a construção de um modelo mais descentralizado. Com uma particularidade que é preciso, porque a energia precisa de planeamento, de distribuição e de redes próprias, e, portanto, é preciso compatibilizar todo este sistema de forma a que não haja falhas e se mantenha o necessário planeamento. Nós, em Portugal, por exemplo, estamos a ter vamos ter uma grande transformação, que é as alterações de concessão da distribuição em baixa tensão, que não tanto para a indústria, mas para o residencial e para os edifícios de serviços, vai ter grandes impactos, na medida em que vai permitir flexibilizar e compatibilizar esta rede com duas coisas, ou melhor, três coisas. Os sistemas de smart cities, os sistemas de carregamento para a mobilidade e os sistemas de produção descentralizada. Mas, indo ao tema da produção descentralizada, ela surge tal qual vem definido na diretiva, como algo para suprir o consumo necessário na instalação. O legislador português fala de proximidade da produção às necessidades de consumo e, portanto, o autoconsumidor é precisamente aquele que se dedica a produzir a energia renovável para seu próprio consumo. Chamo a atenção que, de acordo com esta última alteração legislativa, passou a poder considerar-se, para efeitos de produção descentralizada e de constituição, nomeadamente de consumo coletivo e de comunidades, o aproveitamento, a valorização energética de resíduos. Que foi, portanto, houve aqui um alargamento. Porquê? Porque a produção descentralizada e as comunidades só podem ter lugar se estivermos perante produção de energia renovável. A outra vantagem também que temos pelo agrupamento num único diploma advém do facto de já se completar e já estar incorporado o armazenamento da energia e, portanto, este autoconsumo já poder acoplar tudo. Sob o ponto de vista do licenciamento, ele é relativamente simplificado. Ao contrário de Espanha, nós temos até 1 megawatt, não precisamos do TRC, ou seja, do título de reserva de capacidade, que é aquilo que não há, porque em Portugal, neste momento, há mais pedidos de instalação de produção do que a capacidade de rede disponível e, portanto, o legislador consignou que a produção para autoconsumo abaixo de 1 megawatt apenas precisa de uma licença de produção e de exploração e, portanto, ou melhor, apenas precisa de um registro e apenas precisa de uma licença de exploração. E, portanto, está dispensada de obter o título de reserva de capacidade. Acima de 1 megawatt, advêm os problemas inerentes ao demais licenciamento, que é a procura da capacidade e a tramitação como se fosse um processo normal de energia. E daí que a procura esteja concentrada nos processos abaixo de 1 megawatt. E mesmo nos processos abaixo de 1 megawatt, há aqueles muito pequenos, de 700 watts, que não se exige praticamente nada, a não ser cumprido com requisitos técnicos. Por outro lado, o legislador vivemos numa primeira fase um conceito abstrato de proximidade, que fez levantar imensas questões, imensas dúvidas, e este legislador, a partir de janeiro deste ano, definiu por quilómetros a proximidade. E, portanto, vem estabelecido que estamos perante
o autoconsumo, para além de a produção ter que ser próxima das necessidades de consumo, a distância entre, no caso de baixa tensão, é de 2 km entre a produção e o consumo, é de 4 km em média tensão, de 10 km em alta tensão e de 20 km em muito alta tensão. E isto veio ajudar, por um lado, não só a clarificar, como a permitir a consideração de um alargamento, sobretudo quando estamos a falar de agregação e numa comunidade ou num consumo coletivo, veio permitir maior agregamento. Devo dizer que há uma exceção muito importante a este distanciamento, ou seja, os consumidores intensivos de energia não têm que cumprir com qualquer destes distanciamentos, ou seja, a indústria consumidora intensiva de energia em Portugal pode fazer autoconsumo, estando no norte de Portugal e produzindo no sul de Portugal ou vice-versa, ou seja, estas distâncias não se aplicam, o que é muito importante. Claro que não quer dizer que eles tenham a vida facilitada, porque estamos perante a indústria que carece sempre mais do que 1 megawatt e, portanto, vão-se levantar problemas de capacidade e de obtenção da capacidade. Mas parece-nos importante esta derrogação da regra da proximidade para estes produtores, porque são aqueles que mais sentem os preços da energia, mais carecem de ser descarbonizados e mais consomem. E, portanto, os produtores e os consumidores intensivos de energia podem fazer o seu autoconsumo sem ter que cumprir questões de licenciamento, de distanciamento, ou seja, os requisitos de proximidade. Como é que esta produção pode ser agregada? Ou seja, nós temos a produção descentralizada dividida em 3 possibilidades. Ou cada um faz a sua produção, e estamos no âmbito de um autoconsumo individual, ou nos organizamos e fazemos uma comunidade energética, de que a Margarida mais à frente explicará muito melhor do que eu como é que elas funcionarão, ou fazemos uma coisa mais flexível sob o ponto de vista regulatório estrutural, que é um consumo coletivo. Com exceção dos produtores intensivos de energia, temos aqui o requisito de proximidade que acabei de referir, 2 km, 4 km, 10 km ou 20 km. E, portanto, se quisermos agregar a produção e o consumo, temos que seguir o caminho da comunidade energética, de constituição de uma comunidade energética ou de uma organização de consumo coletivo. Em ambas as situações existem excedentes e em ambas as situações existe a necessidade de vender esse excedente. De acordo com a nova lei, vai haver uma definição anual para as entradas deste excedente na rede, que é uma cota que a Direção-Geral de Energia e Geologia vai passar a definir no mês de janeiro de cada ano. Não sabemos muito bem como é que se vai operacionalizar, na medida em que a primeira será em janeiro de 2023, mas a verdade é que há que comercializar este excedente. Se nós estamos perante uma comunidade ou um consumo coletivo, esta gestão integrada é feita ou pela própria comunidade ou pelas entidades gestoras do autoconsumo. Esta é uma figura criada pelo legislador português e obrigatória nos consumos coletivos. O que é que estas entidades gestoras do autoconsumo fazem? Fazem precisamente esta gestão
das distribuições da produção, quer internamente, quer a sua venda para o exterior. E estas entidades são, por sua vez, acompanhadas por um regulamento que é obrigatório e que tem que cumprir os requisitos que o legislador impõe, nomeadamente a definição dos coeficientes de distribuição da energia produzida e a forma as regras básicas de organização e de cooperação. Tem havido várias iniciativas de constituição de comunidades e de consumos coletivos, nomeadamente no combate à pobreza energética, como uma forma de combinar a produção descentralizada de energia com intervenções de eficiência energética e de fazer chegar a energia renovável aos mais carenciados, mas também tem havido organização, quer sob o ponto de vista industrial, quer sob o ponto de vista residencial. Em termos operacionais, eu diria que o legislador português cuidou de fazer este pano de fundo. Não sei se irei tão longe quanto o Daniel por o considerar um exemplo a seguir. Também carecemos de alterações e de flexibilizações, mas a verdade é que temos o pano de fundo. O que é que tem sido difícil? A operacionalização. Por um lado, quando estamos a falar de indústria, facilmente ultrapassamos as necessidades de produção de 1 megawatt, e quando estamos a falar acima de 1 megawatt, a inexistência de capacidade disponível na rede para fazer. E, portanto, sob o ponto de vista de agregação, o que temos é a consideração das comunidades e a consideração do consumo coletivo. Porém, uma forma mais flexível de agregar pode ser a utilização, sob o ponto de vista do consumo, pode ser a utilização do agregador. O que é o agregador? O agregador, no fundo, de acordo com a nossa... é uma forma mais simplificada de ser comercializador. Aquilo que nós, e eu penso que ficou subjacente àquilo que o Daniel referiu, é que muitas vezes a dificuldade está em organizar os pequenos excedentes de todas as produções. E se olharmos para uma comunidade ou para um universo de industriais com diferentes necessidades e com diferentes tipologias de consumo, a dificuldade advém de organizar e de cumprir com todos os formalismos de uma comunidade energética. E provavelmente o elemento facilitador poderá ser não agrupar, sob o ponto de vista organizacional, através do consumo coletivo ou através da comunidade, mas agrupar, sob o ponto de vista de organização do excedente, utilizando ou constituindo a figura do agregador, que, tal como um comercializador, tem que estar registado na DGEG e prestar as devidas cauções, mas não tem, ou melhor, pode circunscrever e circunscreve a sua atividade, no fundo, cuidar de vender a energia excedente daquele grupo de produção descentralizada considerada e facilitar o seu escoamento. Particularmente importante quando estamos perante a conexão de várias tipologias de consumidor. E é um bocadinho aquilo que muitas empresas de serviços energéticos ou de produção de tecnologia fazem quando vão fazer a prestação ou a colocação das UPACs. Por outro lado, também tem-se visto alguma preocupação, e pode ser uma função interessante,
para que ao nível municipal se agregue aqui os vários autoconsumos individuais. Nós temos olhado não para o exemplo de Valência, que foi aqui referido, mas para o MES de Barcelona, que organizando uma comercializadora, um sistema de apoio à produção descentralizada, parece-nos que tem sabido eliminar custos de contexto e incentivar alguma produção descentralizada, na medida em que ela faz precisamente isto que acabei de referir, que é agregar e facilitar a operacionalização destes pequenos consumos. Portanto, o agregador não carece, tem que ser autónomo da produção e, portanto, é uma entidade sempre terceira relativamente àquilo que são os autoprodutores, mas permite respeitar a individualidade e, portanto, pode dar a vantagem de eu consumo primeiro tudo aquilo que eu preciso e só entrego o meu excedente de acordo com aquilo que eu própria faço a gestão, entregando ao agregador. Obviamente que isto não estamos a falar de uma comunidade, estamos a falar de um somatório de diversos autoconsumos em que o excedente é entregue ao agregador, mas por outro lado tem a vantagem de facilitar este binómio, que é eu produzo, quero consumir tudo aquilo que produzo quando tenho necessidade e quero não me preocupar com a entrega do excedente, porque sei que tenho ali uma entidade que agregou a minha unidade de produção, a minha OPAC, e portanto vai tratar dessa parte. Independentemente disso, as outras formas de agregação são o consumo coletivo e as comunidades. Não falarei das comunidades porque falará a Margarida. O consumo coletivo é a utilização em comum de uma ou mais unidades de produção, sem necessidade de constituição de uma comunidade, mas com a obrigação de entregar esta gestão a uma EGAC. A EGAC tem também esta função, que é gerir o excedente e a distribuição. As EGACs têm que cumprir com requisitos legais e muitas vezes aquilo que também, em alguns casos, está a sentir é que podem ser aqui os municípios a criarem situações de entidades gestoras. Por outro lado, a criação de um modelo flexível, eu acho mesmo que há aqui dois elementos essenciais que podem ser facilitadores. Um é o papel dos municípios. E a experiência tem-me demonstrado que grande parte dos processos que estão em curso são feitos em parceria com os municípios, e os outros são a capacidade de organização das zonas industriais, sobretudo aquelas que têm uma gestão integrada. Quanto aos consumidores intensivos, como eles não têm que cumprir estes requisitos de proximidade, têm, por um lado, a vida mais facilitada, porque podem ir produzir um pouco pelo país fora, têm a dificuldade de obter a chamada capacidade. Isto não é fácil, não sei quanto tempo demorei, não é fácil falar em 10 minutos, mas eram as notas que gostaria de deixar sobre a agregação destes novos players energéticos, que são os prosumers, e que, na minha opinião, vão revolucionar o futuro, e porque depois, se conseguirmos juntar a isto as tecnologias e as plataformas de blockchain, há aqui uma cadeia de intermediários no sistema elétrico nacional que vão ter outra função que não seja, e em alguns casos irão ser dispensados. Estou ao dispor para todas as questões e agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada.
Muchísimas gracias, Ivonne. No sé si tenemos tiempo para un turno de preguntas o pasamos a la siguiente exposición para respetar los horarios, lo que me digas. ¿Sí? ¿Hacemos un par de preguntas? Yo creo, Alberto, que quizá eso, un par de preguntas rápidas, Vale. pasamos Sí. a la siguiente sesión. Gracias. Vale, gracias. Daniel, tú hablabas de la conflictividad que hay en el territorio con las energías renovables y que el mejor uso de los tejados iba a reducir esta conflictividad. El autoconsumo compite con los grandes parques renovables. Una de las excusas que da la gran industria renovable para funcionar en el territorio es que con los tejados no se llega a la transición energética. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Gracias, Alberto. Sí, sin duda no se llega, ni mucho menos, pero si el autoconsumo, pues en vez de cubrir el 10 o el 15% del objetivo que tenemos en el PNI, puede cubrir el 30%, pues magnífico. Evidentemente hay que hacer plantas sobre terreno y de todo tipo, desde generación distribuida, comunidades energéticas invirtiendo en plantas descentralizadas, hasta grandes plantas de empresas internacionales o de eléctricas incumbentes. Hay que hacer de todo tipo. Pero dicho esto, ya que vamos a hacer las de autoconsumo, en vez de hacerlas de 3 kilovatios, podemos hacerlas de 10, porque el tejado permite 10, no veo la razón por la cual hacerlas de 3. Desde el punto de vista de interés del particular, sí que es mejor hacerla de 3, o puede ser mejor hacerla de 3, porque el ahorro, el autoconsumo instantáneo es mayor, la rentabilidad será mayor, pero si se puede valorizar los excedentes de forma correcta, pues esto hará que para el particular sea casi lo mismo hacerla de 3 que de 10, y sin embargo será un cambio sustancial para el sistema, ¿no? Eso es un poco mi punto. Y para eso hay que clarificar el régimen de los excedentes y también hay que reformar la normativa del IVA, porque ahora mismo la normativa española lo que establece es que si tú tienes un piso y alquilas ese piso, puedes tributar por IRPF sin necesidad de darte de alta como empresario en el IVA. Sin embargo, si tú tienes un tejado y alquilas ese tejado, sí que te tienes que dar de alta en el IVA. No está exento, igual que está exento el alquiler de edificios. El alquiler de tejados conceptualmente no está exento, con lo cual ahí sería necesario reformar la normativa fiscal para que cualquiera que tenga excedentes o que reciba una factura superior o sea, reciba un ingreso en su factura de la luz, porque al final el valor de los excedentes sea tal que lo que le compensan los próximos es mayor que lo que paga de factura, por lo tanto tenga un ingreso, pues que ese ingreso pueda tributar por IRPF, pagaría incluso más que por IVA, pero la comodidad de tributar por IRPF en vez de tener que hacer liquidaciones trimestrales de IVA, pues haría que mucha gente pudiera sobrepasar ese obstáculo fiscal que nos estamos encontrando, ¿no? Con lo cual, Alberto, por contestar tu pregunta, hay que hacerlo de todo, hay que hacer tanto autoconsumo grande como pequeño, como plantas sobre terreno grandes, como plantas sobre terreno pequeñas, pero dentro de esa cuota, cuanto más utilicemos los tejados, pues mejor. Gracias. Ivonne, para terminar, tengo la impresión de que el proceso de descentralización del sistema energético que nos prometían las energías renovables o no se está realizando de manera adecuada o va mucho más lento de lo que pensábamos que iba a realizarse. ¿El agregador de la demanda es la solución para avanzar en un mayor nivel de descentralización y de una forma más rápida? La demanda, no entendí. Si el agregador de la demanda es la solución para avanzar en descentralización. Bueno, obrigada. Antes gostaria de completar dizendo que em Portugal também temos problemas de ordenamento de território e de conflito sobre a instalação de projetos energéticos e há municípios que inviabilizam alguns grandes projetos, importantes projetos de produção de energia renovável. Estamos a utilizar a água, os espelhos de água das barragens, e este último leilão fez uma combinação entre um contrato de concessão do uso do espelho de água e a possibilidade de instalação de painel solar flutuante. A outra medida é a criação de uma zona de offshore utilizando o mar português. E, portanto, também temos essa possibilidade. Relativamente à pergunta colocada, eu não digo que o agregador seja a solução. Eu acho que o maior problema neste momento é a compatibilização da capacidade da rede
com as novas necessidades energéticas, conciliando produção descentralizada, produção centralizada e mobilidade elétrica. E, portanto, eu acho que é este o grande entrave, combinar isto tudo. Isto porquê? Porque estamos num momento particularmente decisivo, porque nós estamos a introduzir um novo player no sistema energético nacional que produz, e portanto esta produção tem impacto, mas, por outro lado estamos a criar sistemas tecnológicos e de mobilidade elétrica que também necessitam de energia. Portanto, é o planeamento e a libertação de capacidade. Sob o ponto de vista do papel do agregador, a minha opinião é que, em alguns casos, e pela experiência que vou tendo nos pedidos que me vão sendo, que vou acompanhando, é que se torna complexo organizar de A a Z uma comunidade energética. É preciso entendimento, é preciso compatibilizar com o princípio da liberdade de adesão e da liberdade de saída, porque no meio do percurso estamos a falar de compromissos de 10 anos e de 15 anos, alguém pode ficar insolvente, etc, etc. E, portanto, em muitos casos, as pessoas preferem manter a sua individualidade para poder consumir tudo aquilo que querem e apenas pôr na rede o excedente, e em vez de optarem por se organizarem em comunidade, organizam-se enquanto agregadores, que no fundo é uma gestão de excedente. E, em alguns casos, são os próprios municípios que querem fazer e ter esse papel, ou pelo menos ajudar a ter esse papel. Não creio que seja a solução, mas pode ser uma ajuda. E a prova é que as comercializadoras também estão elas a ter esse papel e a propor soluções de produção descentralizada a todos os particulares que assim o entendam, normalmente com um processo de financiamento sem custos, precisamente porque elas vão agregando tudo o que é consumo excedente e, portanto, concordo com o que o Daniel acabou de referir, há que aproveitar os espaços todos e porque, havendo uma cobertura com capacidade mais, porque não aproveitá-la? O território é importante e, portanto, considero que todo o espaço é importante. Não sei se respondi. Muito obrigada. Muchas gracias. Damos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Asociación Española de Derecho de Energía y a Vicente. Es un placer estar aquí y es un placer discutir temas de derecho de energía y compartir conocimiento y compartir experiencias, sobre todo en estos tiempos que también son de retos, pero espero también de muchas oportunidades para la transición y para la descarbonización de la economía, también teniendo en atención los temas de sostenibilidad. Quiero también agradecer al Colegio de Abogados de Madrid por la organización conjunta, a EFELA y a la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía. Y también quiero agradecer muchísimo a los ponentes, a Ignacio y a Margarida, por la invitación aceptada para discutir el tema muy interesante y muy importante de las comunidades energéticas y los retos y oportunidades que ofrecen desde la perspectiva jurídica y desde el punto de vista del marco regulatorio en España y Portugal, comparando experiencias. Voy a hablar muy brevemente podría seguir hablando, pero no voy a hacer una descripción muy larga. Ignacio Zamora es doctor en Derecho y coordinador del Comité de Jóvenes de la Asociación Española de Derecho de Energía. Además, ejerce en España como abogado de un destacado despacho jurídico especializado en Derecho de la Energía. Anteriormente trabajó en la firma legal británica y ha prestado servicios tanto en la asesoría jurídica de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
como en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia. En cuanto a su experiencia docente, es profesor del máster en Derecho de los Sectores Económicos Regulados de la Universidad Complutense de Madrid e colabora com o Instituto Nacional de Administração Pública. E agora também, permitam-me que me dirija em português, cumprimentando todos os presentes e desejando que este primeiro encontro ibérico seja o primeiro de muitos e seja enriquecedor para todos. E também convido os que estiverem interessados em assistir a alguma das Energy Talks da Associação Portuguesa de Direito à Energia. Teremos todo o gosto para a contribuição de um verdadeiro direito da energia, de um direito europeu da energia. E continuo apresentando então a Margarida, que é advogada consultora da PBBR e que se dedica em especial à área da energia, da construção e das parcerias público-privadas. A Margarida foi adjunta do Secretário de Estado da Energia e do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, tendo liderado o grupo de trabalho que elaborou o Decreto-Lei 162 de 2019, que consagrou o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia. Margarida está, por isso, muito capaz de falar por dentro de todos estes temas e com a experiência do legislador. Foi diretora jurídica de empresas na área da construção e concessões de serviços e obras públicas, no grupo SOMAG e no grupo Edifer, e associada sénior na Quatro Casas Gonçalves Pereira. Eu agora passaria a palavra ao Inácio. Muy buenos días a todos, buen día. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a la Asociación Española de Derecho de la Energía como a la Asociación Portuguesa de Derecho de la Energía, a EDEN y ABDEN respectivamente, personificando el agradecimiento en don José Luis da Cruz Vilaza y en don Vicente López Ibor Mayor, querido Vicente, primero porque dos juristas de tan reconocido prestigio tengan semejante iniciativa y además confíen en los jóvenes, que siempre es muy de agradecer. Así como también me gustaría agradecer a Estela, a SIDE y al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid por su inestimable colaboración en esta jornada que resulta de una extraordinaria oportunidad. Finalmente, también agradecer al resto de ponentes, por supuesto a los moderadores, especialmente Wanda, por tu generosa y amable presentación, así como por supuesto al conjunto de asistentes, porque sin ellos, desde luego, no sería posible organizar jornadas tan interesantes. Quisiera comenzar esta breve exposición poniendo el acento en una cuestión terminológica, porque hacemos con frecuencia uso de la locución comunidades energéticas, principalmente desde el sector empresarial, muchas veces sin llegar a ser del todo conscientes de las implicaciones legales que dicha locución guarda. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando un empresario desea promover un proyecto de autoconsumo colectivo, habla de que quiere promover una comunidad energética y en un sentido socioeconómico podríamos llegar a dar validez a esta expresión, pero desde luego en términos jurídicos la equivalencia no puede darse por buena, en el sentido de que el autoconsumo colectivo no es igual a una comunidad energética. Una comunidad energética es un escalón superior, es un escenario más sofisticado, más avanzado, que en este sentido reúne activos de generación distribuida de muy diversa naturaleza y que hace posible la interactuación de todos ellos de manera automática, fluida y con una serie de ventajas que si estos activos de generación distribuida fueran empleados de manera aislada, pues digamos no podrían ofrecer a los distintos consumidores. De tal manera que, aclarada en primer término esta cuestión, ¿no? Debemos también de seguido hacer referencia a los parámetros de legalidad que deben atenderse en materia de comunidades energéticas. Y en este sentido debemos de atender, aunque estemos hablando ahora mismo del marco regulatorio español, no tanto a nuestro derecho interno, sino especialmente al derecho derivado de la Unión Europea,
que una vez se transpone, por supuesto, es también derecho interno, pero que en su perspectiva o dimensión únicamente comunitaria ahora mismo nos interesa especialmente porque es ahí, en la Directiva 2019-944, donde el artículo 16 hace referencia a las comunidades ciudadanas de energía y el artículo 22 de la Directiva 2018-2001 hace referencia de manera taxativa a las comunidades de energías renovables. Son dos figuras, comunidades ciudadanas de energía, comunidades de energías renovables, que presentan singularidades, pero que ambas confluyen en un mínimo común denominador, y esto también es relevante tenerlo presente en la medida en la que cuando se promueva una comunidad energética, a buen seguro reunirá características de ambos tipos de comunidad, tanto las comunidades ciudadanas de energía, insisto, como las comunidades de energías renovables. Las comunidades ciudadanas de energía, en la medida en la que se regulan en la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad, hacen referencia a su dimensión más eléctrica, participación en los distintos mercados, etc. Y las comunidades de energías renovables ponen el foco en el origen renovable de la energía, pero no de manera equivalente al carácter eléctrico de esta energía generada, porque también en las comunidades de energías renovables se presta especial atención a otro tipo de servicios energéticos, como por ejemplo pueden ser las redes de calor y frío, mayor eficiencia energética en edificios, etc. De tal manera que, partiendo de este parámetro de legalidad, debemos mencionar que la Directiva de Mercado Interior de la Electricidad de 2019 hace en su articulado mención a que el plazo de transposición de la misma finalizaba el pasado 31 de diciembre del año 2020 y en lo referido a la Directiva de 2018 de Fomento de las Energías Renovables, el correspondiente plazo de transposición finalizó el 30 de junio de 2021. En España, sin embargo, todavía continuamos sin transponer dichas previsiones normativas en lo relativo a las comunidades energéticas. Y esta es sin duda una cuestión problemática y con, digamos, consecuencias notables. ¿Por qué? Es problemática, naturalmente, en la medida en la que ralentiza el ritmo, los tiempos de la transición energética cuando nos encontramos en un momento en el que, por las necesidades de mitigar el cambio climático, así como por la circunstancia geopolítica que nos está tocando atravesar en el momento presente, la transición no debe ralentizarse, sino al contrario, tenemos que hacer esfuerzos por acelerar, si cabe, el ritmo que ésta pueda llegar a alcanzar. Y las consecuencias también son jurídicas, no solamente son de ámbito político, porque como bien saben todos ustedes, como bien sabéis vosotros, el efecto directo de las directivas, una vez ha precluido el plazo de transposición, si estas previsiones no han sido transpuestas en el correspondiente ordenamiento interno, pues despliega una serie de efectos en el ámbito, como digo, territorial del Estado miembro correspondiente, en este caso España, en su proyección vertical, como así la ya clásica jurisprudencia comunitaria ha recalcado en diversas ocasiones. Recordemos ahora la conocida por todos sentencia Van Dien de 1974 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicho lo cual, y haciendo hincapié en esta situación de incumplimiento por parte del Reino de España, que esperemos todo sea rápidamente subsanada, es menester hacer referencia ya en un marco específicamente interno, que en España contamos actualmente con una regulación inacabada en materia de comunidades energéticas, consecuencia de lo que acabo de comentar, lo que acabo de señalarte, porque la única previsión normativa interna de derecho imperativo se contiene en el artículo 6 de la Ley 24/2013 del sector eléctrico, relativa a los sujetos que actúan en relación con el suministro eléctrico, porque es ahí donde se define legalmente lo que son las comunidades de energías renovables.
Entonces, es ahora mismo el único parámetro de legalidad que tenemos interno en España, sin perjuicio del posible efecto directo que comentaba anteriormente, al que podemos atender para saber exactamente qué es una comunidad energética, qué tipo de elementos debe reunir esta figura, etc. Y es un marco que debe también completarse con la Orden Ministerial 1446 de 2021, aprobada el pasado 22 de diciembre, que pese a su carácter dispositivo, no estamos aquí ante una norma de derecho imperativo, sino una norma de carácter dispositivo, porque establece las bases reguladoras de las ayudas que se están concediendo en materia de comunidades energéticas, da una serie de pautas, de indicaciones que vincularán a los sujetos adjudicatarios de las correspondientes ayudas, y a los que no lo sean, pues les podrán servir como pauta hermenéutica para saber a qué deben atender para poder en su día acceder a las correspondientes convocatorias de ayudas y saber también cuál es en ese sentido pues la sensibilidad del legislador respecto de las comunidades. Es por tanto perentorio el desarrollo normativo de las comunidades energéticas en España, un desarrollo normativo que entiendo debe articularse en los términos más amplios de libertad, sin que ello impida que el actual escenario en materia de desarrollo normativo nos brinde la suficiente seguridad jurídica para que podamos todos los actores jurídicos, empresariales, industriales, operar en materia de comunidades con las suficientes garantías. Por tanto, como digo, tiene que ser un desarrollo normativo lo suficientemente amplio. En ese sentido, el derecho administrativo funciona cuando es sólido, no cuando es rígido, y que a su vez se asiente los principios de buena regulación contemplados, como bien sabéis también, en el artículo 129 de nuestra Ley de Procedimiento Administrativo Común. Un desarrollo normativo que, insisto, no debe encorsetar, esencialmente debe servir para armonizar nuestra regulación, la regulación española en materia de comunidades energéticas, con la de nuestros queridos vecinos portugueses, franceses, como señalaba muy bien antes nuestro compañero Daniel Pérez. No es entendible que nuestros vecinos puedan autoconsumir cuando existe una distancia entre generación y consumo de hasta 2 kilómetros y sin embargo en España todavía tengamos el límite de 500 metros cuando se trata de la misma actividad. Tampoco es comprensible que, por ejemplo, la nueva ordenación legal portuguesa, en su artículo 187, por poner un ejemplo, haga referencia al autoconsumo en comunidades energéticas, que ya haga referencia a ese binomio que preveo en los próximos años será indisoluble y que, sin embargo, en España, pues el artículo 9 de nuestra ley del sector eléctrico defina lo que es el autoconsumo como actividad, pero no prevea en su artículo 6 al autoconsumidor como sujeto, que, sin embargo, en materia de almacenamiento, el artículo 6 haga referencia a los titulares de las instalaciones de almacenamiento, pero luego no ofrezca un tratamiento jurídico completo al almacenamiento como actividad. Son, desde luego, cuestiones a las que se les debe de dar cierta coherencia regulatoria y que, por tanto, pues será agradecido por parte del sector que se avance en ese sentido. Ya para tratar de finalizar esta breve exposición, quisiera hacer nuevamente referencia a la relevancia que guarda que en España se regulen los activos de generación distribuida de manera sistemática, porque no olvidemos que son activos que de manera aislada pueden funcionar, pueden ofrecer una serie de prestaciones del mayor interés, pero que combinados sabiamente pueden ofrecer su óptimo, su máximo potencial, y esto es algo que debe de también prever la regulación para fomentar en la medida de lo posible. No solamente fomentar desde la actividad administrativa de subvención o de fomento en términos clásicos, sino también incluso desde la actividad administrativa de ordenación. Y en este sentido es clave tener dos coordenadas muy presentes. La primera, que el diseño de un régimen jurídico vertebral en la ley de cabecera del sector
es necesario en materia de comunidades energéticas y, en segundo lugar, que la adaptación a esta nueva realidad por parte de nuestra legislación transversal es también muy importante, tan importante como que ese régimen jurídico vertebral en la ley de cabecera exista, y cuando hablo de legislación transversal hago especial referencia a la legislación en materia de contratación pública, bienes públicos, industria, medio ambiente, urbanismo, etc. Finalmente, hacer referencia a que la disposición final 11ª de nuestra Ley de Cambio Climático y Transición Energética mandata o prescribe la reforma del sector eléctrico de manera que se incluyan cuestiones como el almacenamiento, la agregación, la flexibilidad y una cuestión fundamental en materia de comunidades energéticas que son los mercados locales. Por ello, estas modestas consideraciones del eje Gerenda esperamos sean tenidas en cuenta por nuestro legislador cuando se aborde esa reforma del sector que ha de ser inminente, porque las comunidades energéticas sin duda sirven para resolver en gran medida el trilema de la política energética que nos venimos planteando desde hace casi 2 décadas, consistente en garantizar un equilibrio entre seguridad del suministro eléctrico, sostenibilidad del medio ambiente y asequibilidad de precios. Muchas gracias por tu atención. Quedo, por supuesto, a tu disposición para responder posteriormente cualquier pregunta. Muy obrigado. Muchas gracias, Ignacio. Estamos viendo que no solo las comunidades energéticas son un reto, pero también el desarrollo normativo será seguramente un reto en España. Yo creo que además del desarrollo normativo, también un cambio de mentalidades, porque como decía Daniel al principio, con todos los tejados ocupados por paneles en Alemania, también si comparamos los distintos países de la Unión Europea, vemos también que la perspectiva sobre las comunidades en la práctica, no solo en términos jurídicos, pero en la práctica sobre las comunidades de energía, la perspectiva, incluso la opinión pública en los consumidores es distinta de país para país. Y creo que tenemos que armonizarnos también ahí del punto de vista práctico para tener también una amplia armonización jurídica. Para eso también la importancia de comparar experiencias, y por eso dejo a Margarida comparar la experiencia portuguesa con la experiencia española que acabamos también de escuchar por Ignacio. Muchas gracias, Ignacio. Buenos días a todos, gracias Wanda, gracias a todos, un saludo para los presentes, para la Asociación Española de Derecho de Energía, para la Asociación Portuguesa de Derecho de Energía, de que tengo la honra de ser miembro. Estoy muy contenta por estar aquí hablando de este tema, que es un tema muy importante y se tornó todavía más importante en consecuencia de la pandemia y ahora de la guerra. Voy a hacer con mi voz, voy a hacer mi presentación en portugués porque tal vez sea mejor que hacerlo en portugués, pero voy a intentar hablar despacito para que todos comprendan. No sé si están viendo mi presentación. Wanda, ¿está compartido? Aún no, ainda não está, Margarida. Okay. Ainda não, tens que fazer o share. Ok, estou aqui em compartilhar tela. E agora? Ainda não. Pero estou tentando compartilhá-la. De la parte de José, sí. Ya está. Sí, ya está, Margarida. Okay. Ahora sí, ya la vemos, perfecto. Margarida. Ok. Agora vou começar a falar em português. Como referiu o Ignacio, o termo comunidades de energia é usado, eu diria, em sentido estrito, em sentido amplo. Em sentido amplo pela generalidade das pessoas, pelos empresários, pelos industriais, pelos prosumers em geral, que quando falam de um autoconsumo que não seja individual, falam em comunidades de energia. Ou seja, quer seja autoconsumo coletivo, quer seja verdadeiras comunidades de energia,
vulgarmente usam o termo comunidade de energia. A grande diferença entre o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia reside na forma de organização. No autoconsumo coletivo e nas comunidades de energia, em ambos os casos, há um conjunto de consumidores que se organizam para produzirem, partilharem, consumirem e, eventualmente, venderem excedentes e armazenarem energia. A principal diferença entre estes dois modos de organização tem a ver com o facto de, no autoconsumo coletivo, não existir a criação, a constituição de uma pessoa jurídica entre os seus membros, que apenas regulam a sua atividade através de um regulamento interno. Eu diria, usando uma terminologia mais jurídica, seria um consórcio, ao passo que na comunidade de energia é constituída uma pessoa coletiva distinta dos seus membros, mas por eles participada, sendo que a forma jurídica dessa pessoa coletiva, pese embora o fim principal não seja o lucro, poderá revestir a forma que os seus membros entenderem. As alterações feitas pelo Decreto-Lei 15 de 2022, que, como a Ivone já referiu, congrega toda a legislação do Sistema Elétrico Nacional, portanto, não só se dedica ao autoconsumo, mas congrega toda a legislação, ficando de fora a parte da eficiência energética e a parte da mobilidade elétrica. Naquilo que ao autoconsumo se refere, beneficiou de 2 anos de experiência do Decreto-Lei 162 de 2019 para melhorar aquilo que estes 2 anos de prática demonstraram poder ser afinado. Sendo que, como é evidente, ainda há mais coisas para melhorar, vão sempre existir melhoras possíveis. Eu aqui destacaria a simplificação dos processos de licenciamento, as regras de fixação de excedentes, a concretização do conceito de proximidade, o enquadramento de novas realidades, como o reequipamento, os híbridos, a hibridização e o armazenamento, alterações várias que vão ter impacto no modelo de negócio e, por fim, as comunidades de energia stricto sensu, o que é que foi alterado com este decreto-lei novo, e as comunidades de cidadãos para a energia. Portanto, em termos de simplificação de procedimento, aplicado tanto às comunidades de energia como ao autoconsumo, eu diria que é de destacar a não sujeição à avaliação ambiental de determinados projetos, que poderá, por simples despacho da APA e do DGEC, arredar desta necessidade de avaliação ambiental de determinados projetos acima de 1 mega, a isenção de licenciamento municipal em determinados projetos de escassa relevância urbanística, a dispensa de consulta ao operador de rede em caso de injeção, se esta não exceder uma determinada cota, e os deferimentos tácitos. Quanto à não sujeição à área, portanto, nos projetos em que se preveja a instalação de potência superior a 1 mega, já havia um despacho da DGEG e da APA que isentava da avaliação ambiental a instalação de painéis solares em fachadas e em edifícios até a 50 megas e a instalação de painéis solares até 10 megas em estabelecimentos industriais, portanto, que não fossem fachadas e em edifícios, continuando, desde que no total toda a instalação, a capacidade instalada, não ultrapassasse os 50 megas. Isto vem não só simplificar o licenciamento de projetos com capacidade instalada superior a 1 mega, mas também aliviar a própria Agência Portuguesa do Ambiente, que estava a ser afogada com uma data de pedidos de avaliação ambiental, que assim deixam de estar sujeitos a esta avaliação da APA.
No que respeita à isenção do licenciamento municipal, vem-se prever no novo decreto-lei que a instalação de painéis solares em estruturas edificadas pré-existente que não constituam edifícios com relevância histórica não necessitem deste licenciamento municipal. Da mesma maneira que os painéis solares implantados no solo em áreas delimitadas, tais como conjuntos comerciais, parques ou loteamentos industriais, plataformas logísticas, parques de campismo, parques de estacionamento, também esta instalação constitui uma obra de escassa relevância urbanística e, como tal, não está sujeita a licenciamento municipal. Para além destas, como é lógico, aquilo que o Decreto-Lei do regime jurídico da urbanização e da edificação já classificava como obra de escassa relevância urbanística, continua a estar isento de licenciamento municipal, ou seja, a instalação de painéis solares que não excedam a área de cobertura da edificação e a cerca desta em 1 metro de altura, ou a instalação de geradores eólicos que não excedam a cerca em 4 metros e que o equipamento gerador não tenha raio superior a 1,5 metro. Portanto, em todos estes casos, não há necessidade de licenciamento, há isenção de licenciamento municipal. Quanto à injeção de excedentes que no autoconsumo sistematicamente esbarrava com uma recusa do operador de rede, ou com uma recusa do gestor global de sistema, agora o que é que se vem prever? Para simplificar o processo e também para permitir uma certa segurança jurídica ao promotor. Vem-se prever que anualmente o Governo defina a capacidade de injeção para autoconsumo nas instalações inferiores a 1 mega e dentro dessa capacidade definida anualmente pelo Governo, eu posso entrar com o meu projeto de licenciamento e já não estou sujeita à pronúncia do operador de rede. Essa pronúncia do operador de rede só é necessária se a injeção que se permite, a injeção de excedentes que se permite injetar, seja superior a 50% da potência contratada das IUs, em caso de perfil de consumo em BTN, e da potência 30 kVA quando ligada à rede de distribuição em baixa tensão, ou 100 kVA quando ligada em média ou alta tensão. Nos casos de se prever a injeção de excedentes superior a 1 mega, então é necessário um título de reserva de capacidade, sendo que até 15 de dezembro de 2022 a DGEG deve publicitar qual a capacidade disponível para a injeção de excedentes no autoconsumo superior a 1 megawatt. Outra matéria importante tem a ver, como já foi referido tanto pela Ivone como pelo Inácio, com a questão da relação de proximidade. No Decreto-Lei 162, a intenção foi exatamente não criar nenhum critério de proximidade físico com o intuito de se conseguir o maior número de licenciamentos possível, ou seja, não limitar. Mas a prática demonstrou-nos que aquilo que aconteceu foi exatamente o inverso. O entendimento do ORD, portanto, do operador de rede, foi no sentido de limitar ao mais possível a permissão para a instalação do autoconsumo, porque se é verdade que o licenciamento é feito pela Direção-Geral de Energia, também é verdade que a Direção-Geral de Energia recebe o pedido e envia ao ORD. E, portanto, há aqui uma grande intervenção do operador de rede de distribuição, como também há do operador de rede de transporte, se for caso disso, e do gestor global de sistema, por uma questão de segurança de rede. E, portanto, como a experiência nos demonstrou que o conceito vago e indeterminado não funcionou como se esperava, o legislador vem agora prever critérios de proximidade automáticos, que são as distâncias também que a Ivone já referiu, dos 2, 4, 10 e 20,
em que é dispensada a consulta do operador de rede, porque automaticamente se considera, chegando o processo à ADGEC, que estão verificados os requisitos de proximidade. Para além disso, ainda foram introduzidos dois conceitos importantíssimos, um já referido pela Ivone, que é o facto de, ao consumidor eletrointensivo, cujo estatuto o decreto-lei também fixa, tendo inclusive já sendo publicada a portaria com os níveis de consumo necessários para que determinado consumidor de indústria possa ser considerado e possa obter o estatuto de eletrointensivo. Então, nestes casos, prevê-se que podem instalar projetos de autoconsumo de comunidades de energia sem observar aquelas distâncias. Isto é fundamental para a indústria. A indústria, neste momento, com o aumento do preço da energia, está a sofrer brutalmente, arriscando em alguns casos que tenho conhecimento, fechar as portas, porque os custos de energia são tão elevados que eles não os conseguem fazer repercutir no preço do produto. E não os fazendo repercutir no preço do produto, não podem elaborar. E cresce ainda o facto que é, geralmente o eletrointensivo trabalha 24 horas por dia. Ora, o sol, que é a nossa maior fonte de energia renovável, pelas características do nosso país, e quando digo nosso, digo tanto Portugal como em Espanha, temos aqui dois países com muito sol, à noite não há sol. Os sistemas de armazenamento ainda são caros. E, portanto, se uma indústria puder ter à noite uma eólica a funcionar a uma distância superior àquelas distâncias automáticas que vimos, poderá também, como é evidente, ter uma fonte de autoconsumo a fornecer-lhe energia durante a noite, o que, em termos de viabilidade de negócio, poderá ser muito importante. Outro tipo de dispensa de verificação destas distâncias, mas que exigirá uma análise caso a caso, são projetos no âmbito da prestação de serviços públicos ou desenvolvimento de estratégias municipais ou regionais. Estes projetos serão objeto de uma avaliação caso a caso pela DGEG, pelo operador de rede, pelo gestor global do sistema, e será autorizada a sua instalação caso a rede, caso não ponha em causa a rede e sejam tecnicamente viáveis. Isto é muito importante para a criação de comunidades de energia de âmbito municipal. E aqui, nestas comunidades de energia de âmbito municipal, como é evidente, está sempre em causa o desenvolvimento de estratégias municipais e a prestação de serviços públicos. Temos escolas, temos misericórdias, temos hospitais, temos pobreza energética, toda uma série de consumidores que os municípios têm demonstrado grande interesse em agregar numa comunidade de energia. E, portanto, esta exceção ao não cumprimento, digamos assim, destas distâncias é extremamente importante para que estas comunidades de energia possam ser instaladas. Como referi, o decreto-lei vem também prever novas realidades. Eu ponho novas realidades entre aspas porque elas não são novas, não eram legisladas. A realidade é sempre muito mais rápida do que a legislação e nós vamos atrás na legislação. E, portanto, as atividades como o armazenamento, que já existia, mas que não tinham uma previsão legal, vem agora consagrado. Da mesma maneira que o autoconsumo híbrido e a hibridização vêm agora consagradas, sendo a diferença, residindo a diferença no facto de, no autoconsumo híbrido, se prever desde o início, desde o princípio do licenciamento, que haja mais do que uma fonte de energia renovável para aquele autoconsumo, ao passo que na hibridização há um licenciamento inicial com base numa fonte de energia e depois uma alteração no licenciamento em que se vai juntar outra fonte de energia renovável diferente. E também o reequipamento, portanto, o acréscimo da potência de energia também vem agora previsto, prevendo-se que no acréscimo de potência até 20
o procedimento de controle prévio seja simplificado. Houve alterações também com impacto no modelo de negócio, porque as comunidades de energia, uma das dificuldades que eu tenho sentido na prática é a viabilidade financeira do negócio. A isenção do STIEG foi um primeiro avanço que veio permitir que estes negócios se tornassem viáveis. Essa isenção, embora prevista no 162 e prevista também no Decreto-Lei 15 de 2022, exigem um despacho do Secretário de Estado da Energia ou da DGEG, com exceção dos eletrointensivos, em que está expressamente previsto que ficam isentos. Esse despacho saiu em 2019 e o ano passado foi prorrogado, porque o despacho anterior previa um período de 7 anos para projetos que se instalassem até ao final de 2021 e agora prevê-se esses 7 anos para projetos instalados até ao final de 2022. Este decreto-lei novo vai também consagrar as regras de partida dinâmica, que vai permitir que, em vez de trabalharmos com coeficientes pré-estabelecidos, a partilha seja feita com regras mais inteligentes em função do consumo, ou que primeiro seja feita entre prosumers que estão no mesmo nível de tensão e só depois se passa para outro nível de tensão, que primeiro consuma eu e que depois só aquilo que me resta seja partilhado com os demais. Ou seja, há uma série de regras de partida dinâmica que podem ser implementadas e que vão tornar um modelo de negócio muito mais atrativo. Por outro lado, clarificou-se também o conceito de propriedade da UPAC. Embora a definição de unidade de produção para autoconsumo no 162 já dissesse que ela poderia não ser propriedade dos autoconsumidores, havia uma certa confusão, até pelas próprias entidades públicas envolvidas no licenciamento. Aqui clarificou-se claramente, peço desculpa pelo pleonasmo, está preto no branco que pode não ser propriedade da comunidade ou dos autoconsumidores coletivos. E isto é fundamental, porque só um modelo em que o financiamento esteja a cargo de uma entidade terceira ou do próprio instalador, que vai depois amortizando o seu investimento num período de 10 anos, o que seja, e ao fim desse período, então, a instalação passa para a propriedade da comunidade. Só estes sistemas de financiamento, em muitos casos, ou na maioria dos casos, diria, vão permitir que se instalem autoconsumos coletivos ou comunidades de energia. E, portanto, esta segurança jurídica que o novo decreto-lei veio trazer, clarificando esta questão da propriedade, é também importante para a implementação de projetos. Falando agora das comunidades de energia, e vou ser muito rápida, que os meus 10 minutos devem estar a passar. A comunidade de energia renovável, como eu disse inicialmente, é uma pessoa coletiva cujo fim principal não é o lucro, que não quer dizer que não possa ter lucro, que se dedica ao autoconsumo. Esse conceito de comunidade de energia é o conceito que permanece no novo decreto-lei, mas agora vai-se também permitir que ela exerça atividades comerciais, ou seja, alarga-se o objeto, passando de meros consumidores passivos para agentes ativos que produzem eletricidade para autoconsumo ou para venda de excedentes, armazenam e oferecem serviços de flexibilidade e agregam produção. Paralelamente, aparece uma nova figura que o Inácio também já referiu e que, na legislação portuguesa, é dado o nome de comunidades de cidadãos para a energia. Em que é que as comunidades de cidadãos para a energia se distinguem das comunidades de energia renovável? Um primeiro ponto, podem não se dedicar ao autoconsumo de energia renovável. Portanto, eles até podem produzir energia que não seja de fontes renováveis e podem não produzir energia de fontes renováveis. Mas também podem fazer as duas coisas. Podem produzir energia de fontes renováveis, energia de
fontes não renováveis e podem participar ainda noutras atividades, tais como carregamento de veículos elétricos e prestação de outros serviços energéticos, nomeadamente alteração de janelas, alteração de telhados, tudo aquilo que contribui para a eficiência energética e pode estar no objeto desta comunidade de cidadãos para a energia. Por fim, podem também ser proprietários, estabelecer, comprar ou alugar redes de distribuição fechada e eu penso que talvez pelo amplo objeto destas comunidades de cidadãos para a energia, elas acabam por ser um modelo mais utilizado do que as próprias comunidades de energia renovável. Eu acho que na nossa lei falta um bocadinho aqui pôr os carregamentos para veículos elétricos nas comunidades de energia. Aliás, falta conjugar a mobilidade elétrica com as comunidades de energia e com o autoconsumo, embora se preveja, há um regulamento da ERST que preveja projetos pilotos que conciliem estas duas realidades, e para mim faz todo o sentido. E, portanto, espero que apareçam projetos piloto que agreguem carregamentos de veículos elétricos e que as comunidades de energia puras, chamemos-lhe assim, as SER, também possam ter carregamento para veículos elétricos. O decreto-lei, embora tenha sido publicado em janeiro, em consequência da guerra, foram publicadas um conjunto de medidas excepcionais pelo Decreto-Lei 320-A de 2022, que, agora, em março, 14 de março, que veio ainda mais pretende acelerar o licenciamento de projetos. E vem dispensado o parecer de avaliação da AIA, tanto os projetos de autoconsumo como a instalação de centros eletroprodutores, instalação de produção de hidrogênio por eletrólise a partir da água, infraestruturas de transporte e distribuição. Vem dar um prazo de 10 dias para as entidades setoriais, quando seja necessário o seu parecer, se pronunciem, e vai permitir a entrada em exploração sem a necessidade da emissão de licença de exploração. Por fim, define também regras técnicas a observar para a instalação de centros de eletroprodutores e para UPAPs. Enfim, nós continuamos em Portugal com legislação, embora este decreto-lei venha consagrar, 15 de 2022, venha consagrar num único diploma toda a legislação, como vimos por este decreto-lei das medidas excepcionais, continua a haver um grande esforço do governo para ir acompanhando a realidade e para ir tornando mais célere todo este processo de licenciamento, sem, claro, descurar a segurança de rede, que, como é evidente, é um tema fundamental na instalação de todos estes projetos. Espero não ter ocupado muito mais do que os 10 minutos. Obrigada. Muito obrigada, Margarida. Muchas gracias a los dos. Infelizmente no nos queda más tiempo para preguntas. Seguro que habría muchísimas. Como podéis ver, en términos de desarrollo normativo, hay unas diferencias. Nosotros los abogados, y no solo, también los promotores, siempre habíamos insistido para sandbox en el área de energía. Creemos que es un sector que tiene mucha innovación y por eso el hecho que hay la posibilidad de proyectos pilotos es muy relevante. Contamos compartir con la Asociación Española de Derecho de Energía muchas más experiencias que las hay de todos seguro, incluso entre los participantes. Pues encantada de haber moderado esta mesa redonda que ha podido contar con las intervenciones tan interesantes y tan completas de Margarida y de Ignacio. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Wanda, por tus palabras de síntesis de esta mesa redonda que ha sido tan interesante y, como muy bien dices, tan completa, de Ignacio y de Margarida. Gracias a todos los
los ponentes, a los moderadores, Alberto y Wanda, expertos también muy destacados del sector por sus contribuciones. Y yo lo único que quiero finalmente dar las gracias a todos, a los asistentes, a los compañeros que nos habéis acompañado a lo largo de este seminario, que desde luego marca un hito en las relaciones entre las dos asociaciones de Derecho de la Energía. Yo creo que ha sido un seminario de gran relieve en las presentaciones de las ponencias y ha puesto de manifiesto la importancia de los marcos reguladores en este nuevo modelo de desarrollo de la descentralización del suministro eléctrico y a partir de ahí de la descarbonización de la propia economía. Hace 20 años hicimos el mercado ibérico, desde los mercados centralizados. Hoy tenemos el reto también de esa pasarela, de esa relación entre los mercados descentralizados y los mercados locales, como han apuntado muy bien todos los ponentes. Esos mercados locales en el espacio ibérico. Y me parece que ese es un desafío y una oportunidad magnífica para los juristas y también para las administraciones apoyarse en asociaciones como las nuestras para ir desbrozando todos los temas que han sido muy bien apuntados esta mañana, de autorizaciones, de las nuevas figuras, del agregador, de los riesgos de la no transposición, etcétera, etcétera. No quiero más que daros de nuevo las gracias a todos. Concordo con Daniel que estos encuentros sean también una aposta para los brillantes jóvenes juristas. Estoy especialmente seguro que José Luis La Cruz Vilasa y yo estamos siempre en ese espíritu, y quiero decir que se ha sumado en este último tramo a los asistentes el presidente de ASIDE, el doctor Luis Moreno Ferney, al que saludo con especial afecto en nombre de todos nosotros. Y cedo la palabra, pues si quiere apuntar alguna cosa finalmente al doctor José Luis Cruz Vilasa y a fin de clausurar este seminario. Muchas gracias a todos. Vicente, muchas gracias. Solo para juntarme a ti, para felicitar a todos, felicitaros a todos, para Vicente, Asociación Española, todos los participantes, ponentes, jóvenes y menos jóvenes, moderadores, y esto ha sido un evento fantástico y un comienzo, un arranque, diría una apertura con llave de oro. Y por eso tenemos que continuar, al menos con llave de plata. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena. Esto ha sucedido. Gracias y a la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Vicente. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.